Hoy, en el módulo de ginecología, hablaremos de la estructura y función normal del aparato reproductor femenino. Mi nombre es Valia Boni Valderrama Martínez y pertenezco a Asociem Cusco. Empezando con la embriología. Las células germinales, o también llamados ovogonios, se identifican en la tercera semana de gestación y su migración concluye en la sexta semana del embarazo. El ovario contiene una cantidad no renovable de células germinales. La población de ovogonios alcanza su nivel máximo de 6 a 7 millones en la semana 20, como se puede observar en el gráfico. Respecto a la fisiología, empezaremos con el control hormonal. La LH y la FSH aumentan su concentración en la etapa neonatal, pero pasan a un periodo de quiescencia durante la niñez. Posteriormente, durante la pubertad, aproximadamente a los 14 años, incrementan su concentración de manera cíclica, la cual marca la etapa reproductiva de la mujer. Y aproximadamente a los 50 años ocurre la menopausia, en el cual se detienen los picos cíclicos de ambas hormonas. Hablando sobre el desarrollo ovárico, ya habíamos mencionado que las células germinales migratorias terminan dicho proceso a la sexta semana, la migración hacia las crestas genitales o pliegues genitales. Posteriormente, estos ovogonios pasan por el proceso de mitosis, constituyendo a los ovocitos primarios. Los ovocitos primarios son los que se detienen en la profase de la primera meiosis. Estos ovocitos primarios son cubiertos por las células de la granulosa alrededor de este, constituyendo un folículo primordial. El folículo primordial pasa a folículo primario cuando las células de la granulosa de constitución escamosa pasan a células cúbicas y el tamaño del ovocito aumenta. Posteriormente, el folículo primario pasa a denominarse folículo secundario cuando las células que la cubren aumentan en número, por lo tanto el número de capas aumenta y se denomina folículo primario. Todo este proceso ocurre independientemente de las gonadotropinas. Ahora pasamos a una segunda etapa que está sujeta a las gonadotropinas, es decir, a la secreción de FSH y LH. Empezando por la estimulación de la FSH, los folículos secundarios pasan a formar folículos antrales, es decir, que entre las capas de la célula de la granulosa se forma un antro, como se ve en la imagen. Posteriormente, la FSH y la LH constituyen un folículo dominante, solo uno, que se expande de 5 a 6 días antes de la ovulación, y este folículo dominante es capaz de producir la inhibina A, con la cual se inhibe a la FSH, la hormona folículo estimulante, para, valga la redundancia, detener la estimulación de otros folículos, y contiene altos receptores de FSH. Posteriormente ocurre un pico de LH con el cual ocurre la ovulación y con este la formación del cuerpo lúteo. Bien, hablando acerca de la integración hormonal en el ciclo menstrual normal, vamos a hablar sobre la retroalimentación negativa. Este se produce porque altas concentraciones de estrógenos y progesterona inhiben a nivel hipotalámico a la GnRH y consecuentemente inhiben la secreción de LH y FSH. Con esto se logra que se desarrolle un solo ovocito.
Ahora, la retroalimentación positiva ocurre porque altas concentraciones de estradiol a nivel hipofisiario generan más producción de LH y FSH, y en especial de LH, con el cual este pico repentino de LH produce la ovulación. Vamos a dividir el ciclo sexual femenino en dos etapas, en posterior a la ovulación y una etapa preovulatoria. En la etapa preovulatoria predominan los estrógenos, en específico el estradiol, como se ve en la imagen. Esta hormona tiene la función de transformar el epitelio vaginal de cúbico a estratificado. También la proliferación del tejido glandular endometrial. También tiene como función el desarrollo de las mamas y como función importante inhiben la formación osteoclástica, es decir, preservan el tejido óseo, aumentan el depósito de proteínas y de grasa. También tienen como función que la piel sea blanda y tersa en las mujeres. Ahora, en la etapa posovulatoria se ve la predominancia de la progesterona, que tiene como función aumentar la capacidad secretora del endometrio uterino y promueve la secreción en trompas y el desarrollo de mamas. Bien, la FSH tiene como función, como su nombre mismo lo dice, folículo estimulante, el crecimiento de 6 a 12 folículos primarios y la proliferación de la teca. La LH tiene como función proliferar las células tecales y su pico produce la ovulación. Ahora vamos a ver una relación entre las hormonas ya mencionadas, las gonadotrópicas, con los cambios endometriales. ¿Cuáles son las fases del ciclo menstrual? Empezando por la fase menstrual en la cual la capa funcional se desprende. Esto ocurre aproximadamente de 4 a 5 días. Posteriormente se produce la fase proliferativa, que aproximadamente dura 9 días, en el cual se corresponde con el crecimiento de folículos. Después de la ovulación empieza la fase luteínica o secretora, que corresponde a los cambios endometriales, que se produce aproximadamente durante 13 días. En esta fase se produce un enrollamiento de las arterias espirales y he ahí su denominación. En caso no haya ocurrido ovulación, pasa a la fase isquémica, y esto es debido a una disminución de la concentración de estrógenos y progesterona producidos por la desaparición del cuerpo lúteo. Esta fase isquémica, también denominada menstruación, es debido a una vasoconstricción que produce éstasis venosa y necrosis. Ahora, respecto a la anatomía, empezando por el órgano más importante de esta estructura, que son los ovarios, ubicados en la pelvis menor, que tienen una longitud aproximadamente de 2 a 4 centímetros y medio y un espesor de 1 centímetro. Los ovarios están irrigados por la arteria ovárica, rama de la arteria abdominal. Pasando a las trompas, empezando por las fimbrias, que son la estructura terminal del infundíbulo, que es seguido por la ampolla, por los 2/3 laterales de la trompa, donde ocurre la fecundación, y un tercio medial que se denomina istmo. Esta estructura mide aproximadamente de 10 a 12 centímetros
y es irrigada por la rama tubárica que proviene de la arteria ovárica. Ahora pasando a la estructura más llamativa, que es el útero. Esta estructura está irrigada por la arteria uterina, rama de la arteria ilíaca interna. Es un órgano muscular hueco que tiene también un istmo que mide 1 centímetro y un cuello uterino que mide de 2 a 2 centímetros y medio. Esta estructura muscular tiene 3 componentes: una mucosa uterina o endometrio, que está constituida por glándulas tubulares con epitelio cilíndrico ciliado, una capa funcional que se desprende con la menstruación y una capa basal. Le sigue el miometrio, es decir, la capa de músculo liso, que está dispuesta en tres capas. Una capa externa de fibras longitudinales, una capa media dispuesta de manera circular y una capa interna longitudinal. Y posteriormente una serosa, constituida por el peritoneo. Continuando con la descripción, sigue la descripción de la vagina, irrigada por la arteria vaginal, rama de la arteria ilíaca interna, que es un canal circular aproximadamente de 8 a 9 centímetros, para terminar finalmente con la vulva, que corresponde a los labios mayores, menores, el clítoris y glándulas vestibulares. Esta es una vista lateral en la cual se ve la disposición de los órganos internos, y aquí la memotecnia de uva, ¿no? Que se ve aquí la uretra, la vagina y el ano. Y solamente para recalcar que el piso pélvico principalmente está constituido por el músculo elevador